La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo de los Romanos y dice lo siguiente: oh abismo de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido los designios del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es el que dio a él primero para ser recompensado? Todo es de él y por él y para él. A él sea la gloria en los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de la misa de hoy, el principal, es tomado del apóstol del evangelista San Mateo. También voy a leerle el Evangelio porque hoy hay 2 Evangelios. El último Evangelio es el que corresponde, no es el Evangelio de San Juan, sino que corresponde al primer domingo de Pentecostés, que es hoy también y se conmemora. Pero el de la Santísima Trinidad es tomada de San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ir pues y enseñar a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarlas a observar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. El último evangelio que se le da hoy es del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Se os echará en los pliegues de vuestro vestido una buena medida, apretada y bien colmada hasta rebasar. Porque con la misma medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Decíanle también este signo: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el pozo? No es el discípulo superior al maestro, pero todo discípulo será perfecto si es como su maestro. ¿Y por qué tienes que mirar la paja en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, deja que te quite esa paja de tu ojo, cuando tú no echas de ver la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claramente para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Este domingo de la Santísima Trinidad, con este hermoso evangelio también del primer domingo de Pentecostés, es uno de los centros, el comienzo, digamos así, el origen de nuestra fe, el gran misterio de la Santísima Trinidad. Hay 3 grandes misterios que son necesarios para la salvación, que es la Santísima Trinidad, la encarnación y la redención. La encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Virgen María, y la redención, es decir, que Dios y hombre verdadero muere por nosotros para abrirnos el cielo y poder nosotros ser redimidos del pecado original de Adán y Eva y poder entrar en la gloria eterna. ¿Qué son los misterios? Los misterios de la fe son verdades que no se pueden explicar por la razón, que son reveladas por Dios, que no nos engañan ni se engañan y que tenemos que creer con firmeza, que no repugnan a la razón, pero son cosas que la inteligencia humana, si no es por esta manifestación divina, es imposible de conocer. Y una vez que uno la conoce, es imposible de comprenderla toda, de entenderla, y hay que creerla, que son verdades de fe, los misterios de la fe. Y el más importante y el primero es el de la Santísima Trinidad, porque es la manifestación del Dios verdadero. No solamente del Dios, de un ser superior, de un ser supremo, sino del Dios verdadero, la Santísima Trinidad. El Dios verdadero y único Dios verdadero, el nombre del Dios verdadero es Santísima Trinidad, que nosotros no hubiéramos podido conocer si Él nos hubiera revelado. Uno, cuando explica el misterio de la Santísima Trinidad, tiene que ver lo que pasaba con San Agustín. San Agustín, un tiempo de su conversión, estaba rompiéndose la cabeza cómo podía ser una sola esencia divina en 3 personas, un solo Dios, pero que a la vez sea Trinidad en personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Distinción personal, pero con una sola naturaleza, los 3 el mismo Dios, no 3 dioses. Entonces decía que trataba de explicarse y estaba en la orilla del mar, encantado, mirando el mar Mediterráneo, y de repente ve un niñito que venía del mar con un botecito y ponía el agua del mar en un hoyo en la arena, y así iba y venía, y le pregunta a San Agustín, le dice: ¿qué estás haciendo? Y le dice: quiero poner todo el mar en este hoyo, en este agujerito. Y le dice San Agustín: niño, no vas a poder.
y le dice el niño, tú tampoco, Agustín, vas a poder entender el misterio de la Santísima Trinidad. Era un ángel de Dios que le mandaba para decirle, acepta y cree, y a partir de ahí organiza toda tu vida sabiendo que ese Dios Trinidad tiene un plan de redención para ti. Que ese Dios verdadero, ese Dios único en tres personas, que hace la diferencia entre los dioses, entre comillas, con minúsculas de las otras religiones. Está ese error muy profundo de hoy moderno, decir, tenemos el mismo Dios que los judíos, el mismo Dios que los musulmanes, el mismo Dios que los protestantes, el mismo Dios. No tenemos el mismo Dios, porque por más que se use la palabra Dios, para el judío Dios no es Trinidad, no solamente no es Trinidad, fueron los causantes, la causa instrumental de la muerte de Cristo. Me explico entonces, para ellos Jesucristo no solamente no era Dios encarnado, sino que era un blasfemo que había que sacar del libro de los vivos. Entonces, Dios Jesucristo es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos el mismo Dios que los judíos. No tenemos el mismo Dios que los musulmanes. Para ellos, Alá, una divinidad así única, así un solo Dios, monoteísta, un solo Dios. Pero ese Dios de los musulmanes no se llama Santísima Trinidad. Es más, en el Corán, la Santísima Trinidad es impureza para ellos. Y el que diga que Jesucristo es parte de una Trinidad en Dios, anatema sea, digno de muerte. No tenemos el mismo Dios, el único Dios verdadero se llama Santísima Trinidad. Y en la Santísima Trinidad hay que creer la encarnación del Verbo también. No solamente decir que Jesucristo es Hijo de Dios, como dicen los protestantes, como dicen gran parte del modernismo hoy, sino que hay que saber que Jesucristo es el Verbo encarnado, que además es Dios también, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad en una naturaleza humana, la sacratísima humanidad de Cristo. Por eso un solo Dios, y ese es el Dios el que nos da las pautas hoy, cómo tenemos que hacer ese camino de salvación. Y ese camino de salvación, lo dice el Evangelio de hoy, es hermoso, ir y predicar. Primero bautícense. El bautismo es necesario para la salvación. Bautícense, entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo está dando la fórmula trinitaria para poder incorporar a las almas a la Iglesia. Y a partir de ahí, dice nuestro Señor, enséñenle a hacer lo que yo les mandé, lo que yo les dije, vayan y enséñenlo. Y la gran doctrina de Cristo está en el Sermón de la Montaña, una parte del Evangelio de San Lucas hoy. En el Sermón de la Montaña, en San Mateo, del capítulo 5, del capítulo 4 al capítulo 6, que es la gran doctrina evangélica de Cristo nuestro Señor. Y justamente hoy en este pedazo tan hermoso del último Evangelio, el de tener cuidado, de ser más justo que la justicia, como dice, se dice vulgarmente, no quiero ser más justo que el juez. Con la misma vara con la que midas serás medido. Ten compasión, perdona a tu hermano, date cuenta que tiene la misma naturaleza caída que tú. La misma naturaleza caída que vos, él la tiene. Y no le mires la fajita que está en su ojo, sino alcanzas a ver tu viga. Pero qué importante que es nuestro Señor en este Evangelio de la calidad de la Santísima Trinidad. Primero dice, no es que no tienes que corregir a tu hermano, porque corregir al que yerra es una obra de misericordia. Pero para saber bien lo que hay que corregir, primero sácate tú la viga. Cuando tú te hayas corregido, cuando tú hayas incorporado tu fe en tu corazón y vivirla además en tus obras, entonces después con caridad ayuda a tu hermano. Ayúdalo. ¿Por qué? Porque si tú eres ciego y lo quieres guiar a él o lo quieres empujar o ayudar, se van a caer los dos. Los dos van a caer en el pozo. Por eso esa ley evangélica que dice también en el Sermón de la Montaña y predicar lo que yo les he mandado, el mundo dice no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Ese es un precepto, digamos así, negativo de la convivencia humana. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Pero Jesucristo va más allá y es positivo. Y Él no dice no le hagas, no, dice hazle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Aunque no te lo hagan. Si a ti te gusta que te traten con caridad, pues aunque a ti te traten con la punta del pie, tú trata con caridad. Si a vos te gusta que te consideren, aunque no te considere nadie, pues considera a los otros. Esa es va más allá. Jesucristo siempre va con la ley del Evangelio. Hay que ver hasta dónde llega el amor de Dios. El amor de Dios llega hasta una cruz. Llega hasta una cruz sin culpa.
¿Me explico? Entonces, por eso, hijos míos, el de este domingo tenemos que, entendiendo ese misterio, entendiendo la medida humana, porque no se puede entender, empezar a vivir conforme a esa realidad divina. ¿Por qué Dios Padre Creador saca al mundo de la nada? Para compartir, porque el bien tiende a difundirse, para que sea conocido realmente de su amor, su divinidad, su omnipotencia, su omnisciencia, todas sus prerrogativas. Dios quería ser conocido, aunque no necesitaba, por pura bondad. Cuando uno tiene algo bueno, enseguida está esperando a ver quién pasa o a ver quién viene a la casa. Mirá, me pasó esto, me saqué tanto en el examen, me pagaron un poco más, me fue bien así, hice lo otro. El bien tiende a difundirse por su propia naturaleza. Por eso Dios saca de la nada al mundo, el Padre crea, pero desgraciadamente todo obedece las leyes divinas, menos los seres racionales, el hombre y los ángeles. Los ángeles primero, que tienen que ser mandados al infierno, Lucifer y su milicia infernal, después de la prueba que pasaron. Y el hombre que se rebela contra su Señor porque tiene inteligencia y como lo que no comprende que es superior, no puede existir. No entiendo cómo puede existir Dios y cómo puede ser la Santísima Trinidad. No sabe lo que hay adentro de un cajón cerrado y vas a decir que Dios no existe o que Dios no puede ser Trinidad. No, pero a mí no me habló. A mí Dios no me habló, no sé cómo no que no te habló. Te habló con la creación. Todos los días nos habla Dios con la creación. San Juan de la Cruz, cuando quería hablar de Dios con sus novicios del Carmelo, los sacaba a caminar al cerro y les iba mostrando las maravillas de Dios, como hacía San Agustín en la creación. ¿Cómo puede salir de la nada algo tan ordenado? Ah, pero a mí no me dijo que es Trinidad. ¿Cómo que no te lo dijo? Se reveló en su Hijo Jesucristo. Te lo dijo en el Antiguo Testamento, te lo dice en el Nuevo Testamento. San Pablo en la epístola de hoy a los romanos les trata de dar sabiduría y si al final dice son inexcusables porque no quieren conocer a Dios. ¿Y qué hace Dios entonces? Los deja librados a sus pasiones más degeneradas. Eran famosos los romanos por sus perversiones morales. Les faltaba internet nada más para hacer el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque no tenían excusas, porque no quisieron conocer a Dios. Eso le pasa a las almas que se cierran a la gracia. Eso le pasa al mundo moderno, porque el mundo moderno es bestial. Porque no quiere conocer a Dios verdadero. Porque se inventa a dioses como si fueran una alfombra a sus pies, que uno pisa a su vez. No, Dios está arriba de nosotros. Por eso, hijos míos, vamos a ir cumpliendo nosotros este mandato divino, con una caridad inmensa, y si vemos que el otro no lo puede, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a ser misericordiosos, como Dios con nosotros es misericordioso. Y vamos a empezar a hacer un trabajo de perfección espiritual y de perfección del alma y de nuestra vida, y vamos a tratar de ser honestos y humildes con nosotros mismos ante Dios, y ver nuestros defectos, nuestras malas inclinaciones, las cosas buenas también para mejorarlas. Sacarnos la vida de nuestro ojo, conocernos como somos, para poder entender la miseria del otro, para poder inclinarnos como hace Dios con nosotros. Si Dios tuviera el criterio humano, nadie se hubiera salvado, primero ni se hubiera encarnado, ni la segunda persona de la Santísima Trinidad se hubiera hecho hombre en Jesucristo, en la naturaleza de Cristo, en el seno de la Virgen, para nos hubiera dejado condenados para siempre. Si Dios no recibe nada de nosotros, es más, dice el Sagrado Corazón, que empezamos este mes del Sagrado Corazón, ahora el 1 de junio, empezamos este mes y nuestro Señor nos dice el corazón que tanto ha amado a los hombres y de los cuales no recibe más que ingratitudes y desprecios. La gran queja de Cristo nuestro Señor. Bueno, por ustedes, vengo a mostrarles el camino y todavía quieren seguir ciegos y condenarse. ¡Qué locura! Nadie hace eso. Nadie que le diga, mira, hay un vaso con veneno, se lo tomo porque sí. El hombre sí, que ahí esto está mal. Cuidado que te vas a ir al infierno. Cuidado que vas a terminar mal tu vida. No me importa, ahí voy. Muchos usan la excusa de que Dios es bueno. Dios no es bueno. Dios es la bondad, es más que bueno. No puede haber unión entre la bondad divina y el mal. No puede haber unión entre Jesucristo y el demonio. Por eso, hijos míos, entendiendo, comenzando con este misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre crea al hombre ser racional, a los ángeles, les decía el domingo pasado, porque así son los designios divinos, no les dio otra oportunidad.
A Lucifer, el ángel más hermoso de la creación, no acepta la encarnación del hombre, pues una sola vez te vas al infierno. No le dio posibilidad de arrepentirse. Al hombre sí, ¿por qué? Porque Dios quiere. Pero ese hombre que peca podría haber dejado a Adán y Eva en su pecado y todos nos condenábamos por la herencia que recibíamos. Uno puede decir, bueno, ¿por qué el pecado de Adán y Eva me pesa a mí? ¿Por qué es pecado de familia, digamos así? Si los grandes, si nuestros ancestros y nuestros abuelos, mis abuelos, que eran muy ricos, y teníamos nosotros parte de esa herencia, si hubiera sido, se quedan en la calle, pues seremos pobres todos, porque no heredamos. Así con el pecado de Adán y Eva. Y sin embargo perdonó, y le dio la promesa del Redentor a la plenitud de los tiempos, 4000 años después. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en la Santísima Virgen María, por obra de la tercera persona, que es el Espíritu Santo, y empieza el otro gran misterio de la redención. El hombre Dios, Dios hombre, que viene a morir para salvarme. Fíjense la importancia, y como dice el Evangelio de San Juan, Dios no creía en el hombre, es increíble. Después del último Evangelio sigue un poco más el primer capítulo, y dice que Dios no cree en el hombre porque sabe lo que hay en su corazón, pero aún así le ama. Ese es el amor divino, que no pierde. Dios es infinito, es el ser subsistente por sí mismo, entonces Él da y nunca pierde. ¿Qué le pasa al corazón humano que es egoísta? Cuando uno da algo, lo perdió. Una persona millonaria que empieza a darle su fortuna, llega un momento que se queda en la calle si da todo. En Dios no es así. Dios da y da y da, pero bueno, lo que pida se os dará en orden a la salvación, pero hay que venir a pedir. Si uno vive como los animalitos, de los sentidos, como le digo siempre, que vamos a conocer, como dice San Pablo a los Romanos, el hombre animal que sabe de las cosas de Dios. Inexcusables se han hecho porque no lo quisieron conocer. Entonces, no quieren conocer a Dios, pues sé tú tu propio Dios. Es terrible. Y pidámosle a la Santísima Virgen María, la criatura, un ser humano, ser humano como nosotros, concebida sin pecado por supuesto, pero pura criatura, la más unida a la Santísima Trinidad, hija del Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Todas las gracias de la Santísima Trinidad vienen a través de ella, porque así Dios lo quiso, podría haber sido de otra forma, pero Dios así lo hizo. Vayamos a la Santísima Virgen María a pedirle la gracia de la fe y de conociendo el misterio de la Trinidad, seguir lo que Él nos ha dicho que tenemos que seguir. Predicarlo cuando tenemos la posibilidad con la palabra y el ejemplo, pero sobre todo creerlo y vivirlo. Creerlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque de eso depende de nuestra salvación. Fíjense cuál es la conclusión. Si te quieres salvar, pues tienes que cumplir los mandamientos. Si no, no te vas a salvar. A Nuestra Señora, pidámosle que nos dé esa gracia de la fe profunda y de un amor más profundo y de una esperanza todavía inmensa para saber que lo que Dios nos propone es alcanzable con su gracia, y que nos cobije bajo su manto y nos ayude a pasar este mundo terrorífico realmente en el que estamos viviendo, en este mundo decaído, decadente, ya degenerado, que no tiene principios, no tiene valores, no tiene nada. Que nos mantengamos firmes en la fe para poder después atravesar el mar tormentoso de esta vida y cuando nos llegue nuestro momento ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre y del Hijo